Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Francisco, pero mi apodo es Gato. Francisco, delante de Dios, Gato, te llamas Francisco. No me ¿te llamas Francisco? Que sí. Delante de Dios. Que sí. Gato un apodo. Que Gato es un apodo. No, ya sé, no te llamas Gato. Te llamas Francisco. Que sí. No me jodas. Te lo juro, loco. Capítulo 11. Magnus no hizo nada malo, esta vez. Resumen. Fuera de la barrera de Wewai, Red se encuentra con Gold y decide el destino de la humanidad. El emperador quedó desconcertado por la contundencia del mensaje psíquico. Magnus estaba parado frente a él, su alma flotando frente a él en el mar informe del Imaterium. Las almas eran construcciones de emoción y pensamiento, lo que significa que el propio ser de Magnus irradiaba urgencia y miedo. La desesperación estaba casi literalmente escrita en toda su apariencia. Más Magnus. Más. La forma vagamente humanoide del alma de Magnus inclinó la cabeza. Más padre. Más has quebrantado el edicto de Nikea. Rompiste a sabiendas las reglas que establecí y ahora haces alarde abiertamente de tu indiferencia frente a mí. No tienes respeto por los deseos de tu padre. Más la rabia irradiaba de su cuerpo, mientras la forma de su alma miraba fijamente a la de Magnus. Más con mucho gusto asumiré cualquier castigo que considere oportuno, pero sentí que la prisa era más importante para esta advertencia que la legalidad del método. Estaba en el proceso de intentar atravesar esta barrera psíquica cuando la bajaste. El emperador quedó desconcertado. Más advertencia. ¿Qué podría ser tan importante como para que me desobedezcas directamente? Más Horus ha caído. El emperador de la humanidad, el que se llama Señor de la Tierra, guardó silencio. Luego, después de lo que pareció una eternidad, y muy bien pudo haberlo sido, dado cómo funciona el tiempo en los reinos de las almas, el hombre dorado habló. Su voz temblaba levemente, como si intentara mantener la compostura. Más caído. ¿Ha muerto Horus? Más. El alma de Magnus sacudió la cabeza, su único ojo brillando como un faro. Más peor, padre. Él te ha traicionado. El primer capellán Erebus de los portadores de la palabra lo ha vuelto contra ti con visiones falsas y engaños. Intenté demostrarle que lo estaban engañando, pero no me creyó. Ahora yace sobre la luna de Davin, siendo visto por aquellos que adorarían a las criaturas de la disformidad y derribarían la verdad imperial. Fulgrim ha sido poseído por un nunca nacido y ahora se pone del lado de Horus en tu contra. Mortarion también se ha comprometido con Horus, y es muy posible que haya otros. El emperador estaba incrédulo. Horus Lupercal había sido declarado señor de la guerra, el primero entre iguales. Y si lo que Magnus decía era cierto, entonces él y algunos de sus hermanos habían abandonado tanto al imperio como a su padre. A pesar de su vista sobrenatural, realmente había estado tan ciego. ¿Qué más se había perdido, con los ojos enfocados tan lejos que el presente se le había escapado? Lo primero que debía hacer era asegurarse de que ese fuera el caso y que Magnus no le estuviera mintiendo. Más Magnus, debes venir a Terra. Si lo que has dicho es cierto, entonces debo, más. El emperador se detuvo a mitad de sus pensamientos. El Imaterium estaba temblando. Los mares turbulentos de emociones y patrones de pensamiento se agitaban como olas. Algo estaba sucediendo y griega. Fueron gritos. Más anaten, ewasubctbmn. Oh, no. Más Magnus, cambio de planes. Quédate en Próspero, yo te recuperaré. No dejes el mundo, pase lo que pase. ¿Me entiendes, hijo mío? Más padre, ¿qué es? Más solo ve. Necesitas confiar en mí. Más. Magnus pareció dudar al principio, pero después de un terremoto psíquico particularmente poderoso asintió. Su alma desapareció lentamente de la disformidad. Con eso, el emperador atravesó la barrera de la telaraña y regresó a su cuerpo de carne. El Imaterium empezó a temblar. Al principio casi imperceptiblemente, luego cada vez más rápido hasta que todos sus habitantes pudieron sentir que algo andaba mal. Uno de los dioses se estaba agitando. En lo profundo de la fortaleza imposible, un leviatán azul y dorado se agitaba y gemía. Fue conocido por muchos nombres. El cambiador de caminos, el arquitecto del destino, el gran embaucador. Pero solo se conocía a sí mismo como Tsench. Planes que llevan cientos de siglos en desarrollo, desechados en un instante por un niño pequeño.
Un anatema era una molestia más que suficiente, su luz dorada quemaba la esencia misma de los dioses. Un segundo. Ese niño de cabello verde podría poner en peligro el gran plan, si los dioses no tuvieran cuidado. Y para colmo, el primarca que había reclamado, que él había decretado que sería su nuevo juguete favorito, ya no tendría motivos para caer en sus garras. Entonces Tzench gritó. Gritó y gritó hasta que las mismas paredes del laberinto de cristal se agrietaron y se hicieron añicos en formas imposibles. Gritó hasta que las montañas del cuestionamiento se convirtieron en polvo. Gritó hasta que el universo material comenzó a tomar nota. Los videntes Eldar que caminaban por sus mundos astronave se agarraron la cabeza en agonía. Los orcos en las ruinas de Ullanor detuvieron sus preparativos de guerra cuando las cabezas de sus Wave Boys comenzaron a explotar una tras otra debido a una reacción psíquica. Incluso los antiguos necrones midieron la perturbación con su habitual frialdad, pero que fue socavada por el miedo, una emoción que durante mucho tiempo pensaron perdida para ellos. El grito repitió solo un deseo. El deseo de un niño petulante, reflejado en el ego de un dios. HACCPPSETB-MINE. De vuelta en Terra, el emperador se levantó de su posición sentada, sorprendiendo a Izuku en el proceso. Ladró orden tras orden, ignorando las preguntas de Izuku. Malcador. Prepare mi barco, e inmediatamente. Magos, quiero que los generadores del campo Hellar tengan una línea amarilla hasta que regrese. Quitoniorus, dile a tu capitán general que prepare a los custodios para el combate. Lord Almirante, ponga a Battlefleet Gothic en modo de espera, por si acaso. Sanguinius, date prisa en llegar a ultramar. Advierte a Guilliman y a los 500 mundos que se preparen para una posible pelea. Nadie cuestionó las órdenes que se dieron, sino que inmediatamente se pusieron en acción. La gente corría de un lado a otro y trataba de no chocar entre sí. ¿Qué está pasando? Vino de un Izuku muy confundido. Con una mirada casi desdeñosa, el emperador ladró algunas órdenes más, luego se volvió hacia Izuku, se agachó y puso sus dos enormes manos sobre los hombros de Izuku. Izuku, tengo que agradecerte. De verdad, gracias. Probablemente acabas de salvar a tu hermano, ¿no? Es posible que hayas salvado al imperio con solo 3 preguntas. Izuku no entendía nada de lo que estaba pasando, entonces un momento después el peso y el calor de sus manos fueron retirados de su cuerpo. Toda la postura y el temperamento del emperador le dijeron que no molestara más al hombre. Tenía negocios que hacer. Malcador corrió hacia el emperador. El Bucepelus se está preparando para el despegue, pero llevará algún tiempo. ¿Qué está pasando, mi amigo? El emperador simplemente agarró el brazo de Malcador, luego su cuerpo emitió un gran destello dorado de energía psíquica. Malcador retrocedió sorprendido. Oh, por el cielo, no. Sí, me temo que sí. Me dirigiré inmediatamente a Prospero para recuperar a Magnus, confío en que puedas encargarte de todo en mi ausencia. El emperador se retiró al puente de mando, delegando autoridad y haciendo preparativos para su ausencia. Rara vez había salido de Terra desde Ullanor, por lo que habría que ocuparse de muchas cosas. Un profundo suspiro de cansancio salió de Malcador, dejó caer su cabeza en una de sus manos, masajeándose la frente y murmurando cosas en voz baja. Luego, con una inhalación brusca, enderezó su postura, el anciano y frágil ya no estaba, y en su lugar estaba un hombre sabio. Izuku. No tengo el tiempo necesario para explicarlo, así que por favor haz lo que te digo. Uno de tus hermanos cuidará de ti tan pronto como pueda. El sigilita miró a su alrededor ladrando órdenes hasta que sus ojos se posaron en Vulcan. Vulcan. Lleva a tu hermano pequeño a su habitación. El emperador parte con una misión importante y debemos prepararnos para lo peor. El hombre enorme hizo el signo de la quilla en su pecho. No te preocupes, Malcador. Protegeré a mi hermano pequeño como si fuera mi propio hijo. Con eso, levantó a Izuku como si fuera un bebé y comenzó a correr hacia los dormitorios del palacio. En su camino vio a custodios, tecnosacerdotes y puños imperiales corriendo frenéticamente. No estaban entrando en pánico, al menos los custodios y los puños no. Se movieron con un propósito. Todos estaban ocupados, corriendo de un lugar a otro. Izuku todavía estaba confundido sobre lo que estaba pasando.
Aunque había sido responsable de todo lo que mi padre había visto, todavía estaba irremediablemente en la oscuridad. Después de llegar a su habitación, Vulcan lo dejó en la cama. Como ninguno de sus muebles estaba hecho para humanos no estándar, el primarca se sentó en el suelo. Hermano. Sí, cachorrito. Parpadeando por un momento ante el apodo que le acababan de poner, sacudió la cabeza y siguió adelante. ¿Qué está pasando? Vulcan reflexionó un momento sobre la pregunta, pensando claramente en qué responder, antes de dejar de lado la precaución y responder con una franqueza que habría encajado mejor viniendo de Rogal. Guerra. Izuku de repente se sintió muy inseguro. Había leído sobre la primera, la segunda y las peculiares guerras mundiales en casa, pero eso era solo historia. Nada que pudiera afectarlo, solo palabras en una página. Y la Gran Cruzada fue algo muy lejano y abstracto, pero ahora estaba en medio de uno. Al comienzo de uno, no estaba realmente seguro de eso. Guerra. Ay, tu pequeño cachorro niño. Guerra. Personalmente he visto al Bucephalus dejar sus amarres listos para el combate solo una vez antes, al comienzo de la cruzada de Ullanor. Si algo al nivel de esa matanza vuelve a suceder. El gigante de piel oscura se estremeció con un horror apenas disimulado. Me temo que nos espera más de lo que esperábamos. El primarca se levantó y miró a Izuku. Si descubro qué está pasando exactamente, hermanito, me aseguraré de decírtelo tan pronto como pueda. Levantó al niño de cabello verde y lo abrazó tan fuerte como pudo. No te preocupes, bajito. Lo haré. Grieta. Izuku ni siquiera alcanzó a gritar. El emperador tenía prisa, si había tenido alguna duda de que Magnus había dicho la verdad, rápidamente fue disipada por la aparición de Tsench. ¿Qué había dicho? Se suponía que era mío. ¿Qué significaba eso? ¿Qué planes tenía el enemigo primordial para sus hijos? Para él. Mientras pensaba en estas preguntas y en millones más que pasaban por su cabeza, comenzó a trabajar en las comprobaciones previas al vuelo del Bucephalus. Debido a la naturaleza apresurada del lanzamiento, se necesitarían varias horas incluso para comenzar la secuencia de despegue. Uno de sus tecnosacerdotes estacionado en el puente le envió un mensaje. Omnicia, Asutle FRMTE Versor Empli Sonana Proach Doctor. It carries out the of matter versor. Permítale aterrizar. Debe ser importante si abandona el templo e interrumpe la secuencia de despegue. Me dirigiré a la cubierta del hangar. Asegúrese de que el Bucephalus esté a tiempo para despegar. By your word, Most Leon. El tecnosacerdote inclinó la cabeza mientras el emperador se levantaba del trono de mando y comenzaba a dirigirse al hangar. El transbordador aterrizó y, a decir verdad, Sir Evesor salió. El hombre dio un saludo brusco y breve, que fue aceptado por el emperador con un breve asentimiento. Mi señor, sea lo que sea que esté pasando, debe ver la lógica de mi solicitud. El emperador frunció el ceño. Desde que Izuku aceptó el entrenamiento de asesino, Sir Evesor había estado pidiendo darle al joven Midoriya la sala quirúrgica a la que se sometieron sus asesinos Eversor. Fue casi notable cuánto insistió el hombre en dos aumentos específicos: la hipertrofia muscular y la reestructuración esquelética, sin mencionar el resto de los procedimientos. Incluso cuando le dijo al hombre que no repetidamente, él todavía no se rindió. Aunque entiendo que los implantes y aumentos serían necesarios para que lo entrenes, no se los daré. Es un niño y lo enviaremos a casa, a su propio mundo, a su debido tiempo. Me niego a operar a Izuku a menos que exista un peligro válido para su vida. El comunicador del emperador empezó a sonar. El emperador se llevó el dedo a la oreja y respondió a la llamada. ¿Qué es Vulcan? He herido muy mal a Izuku. Vulcan gritó por la transmisión tan fuerte que incluso Sir Evesor pudo oírlo. El emperador de la humanidad, avatar de la humanidad, maldijo. Maldijo con cada fibra de su inmensamente poderoso ser. Palabras en idiomas olvidados hace mucho tiempo casi sacudieron el barco de su anclaje. Vulcan. Tráelo inmediatamente a Medbayas, que al menos 2 boticarios lo cuiden. Con una mueca se volvió hacia Versore con cara de piedra. No necesitaba sentir sus emociones para saber que el hombre estaba secretamente feliz por este giro de los acontecimientos. Tomando un respiro tranquilizador por la nariz, se recompuso antes de hablar.
Parece que tienes una oportunidad con tus solicitudes. Puede continuar con los procedimientos que solicitó, así como con el reemplazo de cualquier tejido u órgano dañado. Gracias, Niemp. Pero, interrumpió al hombre, si no sobrevive a tus operaciones, como lo hacen la mayoría de tus reclutas, desollaré tu alma pieza por pieza. La tortura física por sí sola haría sonrojar incluso a mi hijo Conrad Curse. Lo tengo claro. El maestro asesino palideció antes de aclararse la garganta. Sí, mi señor. Tengo cosas que hacer. El hombre y su lanzadera desaparecieron en menos de un minuto, dejando al emperador solo en el hangar. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viejo, muy viejo. Era como si los 38.000 años de su existencia estuvieran presionando su mente al mismo tiempo. Se dirigió a una caja de municiones que había en el hangar y se sentó. Primero Horus, luego Magnus y ahora Izuku. ¿Fueron estos los acontecimientos de Molech que finalmente lo alcanzaron? Había vencido a los dioses y robado sus secretos, estaba en el proceso de asegurar el futuro de la humanidad. ¿Era realmente así como iba a terminar su gran empresa, con sus hijos muriendo o traicionándolo? Dentro de 10.000 años, ¿qué quedaría de su visión? Se dobló y se presionó las sienes con los dedos en un intento de aliviar el dolor de cabeza. En marcado contraste con el hangar prácticamente vacío, su mente bullía de actividad. Midoriya Inko lamento mucho no haber protegido a tu hijo como quería. Espero que donde quiera que estés puedas encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarme. Sabía que ella no podía oírlo y que las palabras eran inútiles. Pero todavía sentía que debía disculparse con ella. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, sintiéndose como un humano por una vez. Le recordó la primera vez que conoció a Izuku. De repente y violentamente se había visto obligado a cuidar de un niño que no sabía nada del mundo que lo rodeaba y tenía 1.000.000 de preguntas sobre todo. Tuvo suerte, si no hubiera conocido al niño, probablemente no habría aprendido lo que se siente ser padre en primer lugar. Cuando creó a los Primarcas por primera vez, no habían sido más que herramientas para alcanzar su objetivo, pero después de enviar a Izuku a casa se sintió solo, incluso deprimido. Luego encontró a Horus y se sintió completo nuevamente, cada hijo que salvó lo hacía sentir completo. No negaría que había cometido varios errores en su camino, sus conversaciones con Mortarion y Angron, así como su ira contra Lorgar en Monarchia, lo perseguirán hasta el día de su muerte, pero los amaba a todos. Incluso lamentó la pérdida de sus 2 hijos. La cruzada había llegado demasiado tarde para salvarlos de sus circunstancias y sus destinos estaban sellados. Todo lo que él podía hacer era mostrar misericordia. Volvió a levantarse. Ahora no es el momento de regodearse en el pasado. Si puedo rescatar a Magnus, todo volverá a estar bien. Solo tengo que hacerlo paso a paso, como la propia cruzada. Lento y constante ganará la carrera. Solo espero que el joven Midoriya esté bien. Las cirugías de aumento son, por su propia naturaleza, increíblemente invasivas. Con instalaciones tan avanzadas como las del palacio, la mayoría de las cirugías ni siquiera requieren anestesia. Se inyectan analgésicos en el lugar y unos servobrazos hacen casi todo el trabajo pesado. Operando las instalaciones estaba el cuerpo medical del Palacio Imperial, uno de los mejores profesionales médicos de la galaxia. Superados en sofisticación solo por los Dark Eldar Homunculio Eldar y Spirit Seers, fueron la cima del conocimiento biológico humano. Y aquí estaban, mirando por encima del cuerpo aplastado de Midoriya Izuku. Le habían abierto la cavidad torácica, lo que permitió a los médicos ver el desorden que eran sus órganos internos. Fragmentos de lo que solían ser sus costillas estaban esparcidos alrededor de su torso como confeti, y múltiples órganos ya habían fallado. En la tierra de Izuku habría sido declarado muerto hace minutos, su afligida familia informó que su pequeño no sobrevivió. En Terra, los médicos simplemente se pusieron a trabajar. La primera de las cirugías a realizar fue la reestructuración endoesquelética. Los médicos primero tuvieron que sacar todas las astillas y trozos de hueso de sus órganos internos, y luego extrajeron los órganos que serían reemplazados.
Mientras tanto, un segundo equipo trabajó en el crecimiento rápido de una nueva caja torácica para su implantación. Además de reparar el daño causado al sistema esquelético de Izuku por el abrazo de Vulcan, el procedimiento también modifica directamente los huesos. Sus conexiones con el sistema muscular se fortalecen y la médula ósea se modifica para producir más células sanguíneas, lo que resulta en un aumento de la resistencia y el rendimiento aeróbico. También le permitiría contener la respiración durante mucho más tiempo ya que había mucho más oxígeno en su torrente sanguíneo. Como sus dos pulmones estaban rotos, se los cortaron por encima de los bronquios y se los extirparon. En su lugar, le colocaron un augmético de última generación en su pecho y lo fijaron a su tráquea. Ahora podía filtrar las toxinas dañinas del aire y extraer oxígeno incluso de las atmósferas más inhóspitas. Lo siguiente fue la implantación de un corazón secundario y el reemplazo de su corazón primario pulpado. Como varios de los siguientes procedimientos fueron bastante extensos, fue necesario renovar el sistema circulatorio de Izuku para que su presión arterial se mantuviera en niveles adecuados. Una vez reemplazados los órganos internos más lesionados, repararon el resto de sus órganos. Le volvieron a grapar el estómago, le dieron algunos puntos en el hígado y le revisaron los intestinos para detectar cualquier daño. Luego vino la hipertrofia muscular. El sistema muscular de Izuku necesitaba ponerse al día con su nuevo corazón y huesos. Un verdadero cóctel de drogas y compuestos orgánicos fue introducido en las extremidades y el torso de Izuku. Con esto, en combinación con su nuevo esqueleto, se podría razonablemente confundir a Izuku con un Kirk basado en la fuerza cuando regresara a casa. A continuación se realizó la infusión de ceramite con los huesos de Izuku. Uno de los materiales más fuertes conocidos por el Imperio, las fibras estaban entrelazadas como hilos en los huesos de Izuku. Los cables se enrollaron cerca de las placas de crecimiento para que crecieran como lo hizo Izuku, asegurarían que sus huesos fueran casi irrompibles. Esto requirió cortes largos y delgados a lo largo de sus extremidades, para que los médicos pudieran acceder a los huesos. Su columna también fue reforzada con placas óseas entrelazadas instaladas en sus hombros, creando un escudo que protegía la columna vertebral. Finalmente llegaron los diversos implantes, microchips y glándulas adicionales que ayudarían al cuerpo de Izuku a ejecutar sus nuevos sistemas. Todo, desde una glándula suprarrenal adicional para aumentar la producción de adrenalina, glándulas de desintoxicación adheridas a su vaso para eliminar los efectos secundarios dañinos de algunos de sus nuevos regalos y chips cibernéticos en su cerebro para interactuar con su cibernética y controlar su nuevo metabolismo directamente. Su instalación requiere el afeitado de su cabeza, dejando su cráneo únicamente con la piel desnuda. Terminado su espantoso trabajo, el personal de Medicae cerró la cavidad torácica de Izuku y admiró su trabajo. Si bien las cirugías fueron muy similares a las que se sometieron a los reclutas de Evensor, la calidad y función de sus nuevos órganos estaban en un nivel completamente diferente. Izuku Midoriya era ahora la primera y única persona peculiar en ser considerada transhumana. Vulcan se sentó en un rincón del quirófano, sin quitar la vista de su hermano ni por un momento. Cuando uno de los miembros del personal de Medicae le pidió al primarca que abandonara la habitación, Vulcan se puso de pie y miró al hombre. Dijo que él era el responsable de estas lesiones y que se quedaría hasta que fueran reparadas. Y si tuvieran algo en contra, podrían intentar sacarlo de la habitación. Así que se quedó. Se quedó y vio cómo cortaban, desarmaban, modificaban y luego volvían a armar a su hermano pequeño. Fue una visión espantosa y espantosa, uno que se juró a sí mismo nunca olvidar. Vulcan sabía lo que pasaba por la mente del personal de Medicae. Sabía que la mayoría de la gente le tenía miedo debido a su apariencia o, después de hablar un poco, lo tomaban por tonto. El gigante gentil de los primarcas. Pero Vulcano no era solo un primarca. Estaba entre las personas más inteligentes de la galaxia. Y su cerebro esculpido por alquimia genética, se volvía loco pensando en cómo podría proteger a la humanidad en el futuro. Era un maestro de la forja, pero ¿serían suficientes sus creaciones? Y aunque ayudar a alguien, es solo una persona. Podría forjar una espada que duraría generaciones, pero forjar un imperio duradero es mucho más difícil. Echó un vistazo a Drake Slayer, el arma que quería regalarle a Horus.
Era un poderoso martillo de guerra, lo suficientemente fuerte como para destruir un tanque de batalla alemán Rus de un solo golpe. Cuando he creado algo para proteger y no para destruir, pensó, el odio hacia sí mismo ondeando a través de su alma como el humo de una fragua. Miró a Izuku, acostado en la mesa de operaciones mientras terminaban sus cirugías. Tuvo una idea. Sabía que su padre estaba entrenando a Izuku en los caminos del Assassinorum. Quizás podría crear algo que le ayude con eso. Nunca se ha visto un ayudante de batalla como el Imperio. Será un buen comienzo. Vulcan ya se dirigió al taller del palacio, con la intención de demostrar sus intenciones no solo a Izuku, sino a sí mismo. Los fuegos de la inspiración ardían profundamente en su alma, como las forjas del propio planeta Nocturne. He forjado las lanzas con las que ataca el Imperio. Ahora crearé un escudo con el que la humanidad y Izuku estarán a salvo. La mente de Izuku estaba inundada de pesadillas y visiones del pasado medio recordadas. Kaa-chan, mamá, papá, Sanguinius, gatito, padre. Rostros de acontecimientos pasados y alucinaciones del futuro flotaban dentro y fuera de su cerebro sedado. Luego, de repente, fue cortado, dejándolo en pura oscuridad. Quedó flotando en ese negro eterno y absoluto. Dobló las piernas debajo de él y esperó. Pronto su mente empezó a desviarse y divagar, llenando la oscuridad de colores y luces. Al cabo de un rato se dio cuenta de que estaba influyendo en las formas y los colores. Su mente estaba estructurando la habitación según su propia habitación en Japón, o tal vez era la habitación en la que dormía en el palacio. A pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse en uno u otro, parecía como si la sala no pudiera decidir qué quería hacer. Mercancías y carteles de All Might decoraban las paredes de metal dorado. El suelo de mármol bajo sus pies se sentía borroso y parecido a una alfombra al tacto. Su cama estaba decorada con fundas Gandorca y la cabecera estaba tallada en una enorme y estilizada aguilla. Lo sobresaltaron una serie de golpes desde la puerta. Miró alrededor de la habitación, tratando desesperadamente de localizar la puerta. Una segunda serie de golpes le permitió distinguir dónde estaba la puerta en este vacío informe. Moverse hacia la puerta fue divertido, la habitación parecía moverse con él y alrededor de él, en lugar de que él se moviera a través de la habitación. Al llegar a la puerta y escuchar una tercera serie de golpes, tomó la manija y la abrió. Malcador se quedó allí, luciendo un poco extraño. Era como si alguien hubiera tomado con el pulgar un dibujo a lápiz de su cuerpo y hubiera corrido toda la tinta. No tenía bordes definitivos y sus colores se mezclaban entre sí. Lo único que estaba claramente definido era el bastón de Aquilla, que usaba como su foco psíquico, brillando dorado y resplandeciente. Los dos se miraron durante 1 o 2 segundos antes de que Malcador hablara. Ah, entonces esto funciona contigo. Estaba bastante preocupado de que tu campo nulo me impidiera hablar contigo. Esto es maravilloso, Erm, ¿te importa si voy? Izuku estaba demasiado perplejo para responder, así que simplemente se hizo a un lado. En el momento en que Malcador entró, la habitación cambió nuevamente, transformándose en un estudio. 2 grandes sillas de cuero aparecieron junto a una chimenea crepitante. Estanterías que se extendían hacia el cielo surgieron de las paredes y el mármol borroso se convirtió en un piso de madera ornamentadamente tallado. Izuku sintió como si acabara de ser arrojado violentamente, tal fue el latigazo psíquico. Mirando a su alrededor, Izuku notó que a diferencia de su habitación donde todo parecía estar en constante cambio, la de Malcador parecía una habitación normal. Malcador se sentó en una de las sillas grandes, sacó una pipa de fumar de aspecto antiguo de su ropa y comenzó a fumar. Izuku tomó lentamente la otra silla, cansado de lo que estaba pasando. Miró a su tío, el hombre claramente sumido en sus pensamientos. Izuku se preguntó qué pensamientos esotéricos se guardaban en una mente tan antigua como la sigilita. Izuku no tenía idea de qué decir, ni siquiera si debía hablar. Así que se quedó allí sentado, esperando que Malcador hablara primero. Chico, comenzó a hablar, antes de hacer una pausa. Suspirando, miró a Izuku. Izuku, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasa con esa voz? Pensó Izuku. Espera, una pregunta a la vez. Izuku negó con la cabeza. Lo último que recuerdo es a Vulcan hablando de guerra.
Entonces yo, realmente no puedo recordarlo. Ya moriste. ¿Eh? Vulcan te abrazó demasiado fuerte y te aplastó. El recuerdo se estrelló contra sus sentidos como un maremoto. El sonido de huesos rompiéndose, la sensación de sus huesos rompiéndose, sus pulmones explotando antes de que pudiera gritar y luego siendo perforado una y otra vez por sus costillas rotas. Su columna se retorcía y crujía por la fuerza y el líquido caliente subiendo a su garganta. Luego una ráfaga de aire, seguida de oscuridad. Antes de que su pecho se sintiera helado y hirviendo al mismo tiempo. Un doble tamborileo desde dentro de su pecho lo ensordeció. Sus huesos comenzaron a picar y arder con fuego desde adentro también, luego sus músculos se arrancaron de su cuerpo solo para volver a aferrarse a él y destrozarlo. Izuku gritó de agonía, gritó y gritó hasta que la sangre llenó su garganta, y luego gritó hasta que se aclaró. Después de lo que pareció una eternidad de agonía indescriptible, Izuku se balanceó en su silla antes de inclinarse hacia adelante solo para ser atrapado por Malcador. Izuku no deseaba nada más que desmayarse y terminar con el dolor, había deseado morir casi día tras día mientras entrenaba, pero en realidad morir era mucho peor. Oye, chico, tienes que quedarte conmigo, ¿entiendes? Tienes que permanecer despierto o no podré ayudarte. Los ojos de Izuku parpadearon y la habitación nadó frente a él, provocando una maldición de Malcador mientras dejaba a Izuku en el suelo. El dolor lo rodeaba, ahogando su mente en su abismo interminable e ilimitado. Izuku intentó hablar, pero su cerebro estaba demasiado nublado por el dolor y arrastraba las palabras. Malalka, está bien, espero que esto funcione contigo. O estoy en un gran problema. Malcador lo puso boca arriba y luego tomó una gran bocanada de aire de su pipa. Luego, sin previo aviso, le lanzó humo en la cara, lo que hizo que Izuku tosiera y tosiera por el asalto. El dolor disminuyó mientras Izuku trabajaba con sus pulmones para sacar el humo. Malcador colocó su dedo en la frente de Izuku y convocó un pequeño cubito de hielo en su otra mano. Cuando parecía que el dolor iba a resurgir, Malcador dejó caer el objeto por la parte delantera de la camisa de Izuku. Izuku saltó y trató desesperadamente de alejar la sensación de frío y humedad. Mientras hacía esto, Malcador solo se reía y se reía de él. Finalmente, encontrando el objeto ofensivo, Izuku lo arrojó a la chimenea antes de lanzarle a Malcador la mirada asesina que había aprendido de Sir Skagidus. ¿Para qué carajo fue eso? No estás pensando en morir, ¿verdad? Eso significa que hizo su trabajo. Izuku se quedó quieto, dándose cuenta de que tenía razón. Todavía sentía picazón en los huesos y punzadas de dolor en los músculos. Pero comparado con la pura agonía de antes era insignificante. Gracias. El anciano arrugado sonrió. No hay problema, Izuku. Dios, su voz no combinaba con su cuerpo. Me alegro de que la cirugía parezca que fue un éxito. Izuku quedó desconcertado. ¿Cirugía? Malcador asintió. Sí, señor, lo están examinando como los mejores huesos de Sierra de Terra. Está bien, necesito llegar al fondo de esto. Pensó Izuku. Aclarándose la garganta, trató de ocultar la expresión de confusión que definitivamente tenía en su rostro. ¿Por qué? Suena como un vaquero. Terminó Malcador. He tenido cerca de 67 siglos para perfeccionar mi voz y elocuencia. Cualquier persona mayor con un libro y 2 ojos puede aprender a ser correcto. Tus pensamientos, aunque esos nunca cambian. El emperador me encontró en la antigua tierra de América hace milenios 27, y mi monólogo interno nunca desapareció del todo. Izuku estaba estupefacto. La segunda persona más inteligente de la Vía Láctea y el tercer psíquico más grande, hablaba como un paleto de una de las viejas películas del oeste que su padre solía ver con él. Creo que necesito un momento. Él murmuró. Mientras estaba sentado en el suelo y absorbiendo la información, Malcador simplemente se reía como el viejo que era. Si realmente es un problema, dame un momento. Malcador juntó las manos y cerró los ojos. Un rayo de color púrpura pálido se reunió a su alrededor antes de descargarse como estática en el aire. Cuando Malcador abrió los ojos, brillaron con un tenue color púrpura. Mejor, Izuku. La voz de Malcador era la misma, pero el acento había desaparecido. Izuku exhaló un suspiro de alivio. Mucho.
Entonces continuemos. Malcador señaló la silla de la que Izuku se había caído. Por favor, siéntate. Tengo muchas cosas que deseo discutir y no tendré tiempo una vez que despiertes. Izuku vaciló, luego tragándose el nudo de miedo en la garganta, caminó hacia la silla y se sentó. Malcador, dijiste que tenías cosas que discutir conmigo. ¿Puedo hacer una pregunta antes que tú? No veo por qué no. ¿Qué me pasó? Malcador inclinó la cabeza pensativo antes de volver a mirar a Izuku. Vulcan estaba tan decidido a mantenerte a salvo que accidentalmente te lastimó. Por orden del emperador, fuiste llevado a las instalaciones médicas del Palacio Imperial. Además de reparar el daño causado por el abrazo de Vulcan, se te dieron varios aumentos para garantizar que no vuelvas a sufrir daño de esta manera nunca más. Tus huesos se han fortalecido, tu sistema muscular ha sido renovado y se han instalado varias mejoras cibernéticas. Probablemente ahora seas el primer Kyborg verdadero del mundo. En realidad, soy un Kyborg. Eso es tan cool. Malcador arqueó una ceja mientras Izuku revisaba la proyección de su alma en busca de evidencia de sus nuevos dones. Pareces menos preocupado de lo que pensé que estarías. Acabas de decir que me mataron hoy. Estoy bastante seguro de que mi cerebro no procesa las cosas tan bien como debería. Decirme que soy un Kyborg es solo una cosa más por la que voy a enloquecer esta noche. Ahora mismo estoy emocionado, seré el mejor héroe de todos los tiempos. Al oír la palabra héroe, Malcador hizo una mueca. En realidad, eso es de lo que quería hablarte, muchacho. La sonrisa de Izuku se desvaneció, reemplazada por preocupación y decepción. ¿Estás diciendo que ya no puedo entrenar con los asesinos? Malcador levantó la mano en un gesto de alto. No, nada de eso. Tu formación es más importante ahora que nunca. Es simplemente, ¿cómo digo esto? Malcador se frotó la barbilla un poco antes de invocar una imagen de un Volter con patrón Godun. Izuku, ¿sabes qué es esto? Izuku se burló. Es un Volter, entregado a las legiones Astartes. Malcador levantó la mano interrumpiéndolo. No, ¿sabes qué es esto? Izuku pensó por un momento y luego respondió. ¿Un arma? Sí. ¿Sabes para qué usamos las armas? Para derrotar a nuestros enemigos. Malcador negó con la cabeza. Para matar, los usamos para matar. Todos somos las armas del imperio. Los Astartes, los Custodes, el ejército imperial, la armada, el Mechanicum, los Primarcas, el Assassinorum, incluso yo soy un arma. Y armas, matar. Izuku intentó encogerse en la silla. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque no quiero mentirte. Cuando, o más bien, si completas tu entrenamiento, también serás un arma. ¿Qué? El emperador deseaba que no te lo dijera. Pensó que si te protegían los horrores de la realidad, tu inocencia y tu deseo infantil de convertirte en un héroe estarían protegidos. Una mentira piadosa por omisión, destinada a mantenerte sano y salvo. Malcador miró fijamente a los ojos de Izuku, el verde brillante se encontró con el púrpura pálido cuando Izuku sintió el peso del alma de Malcador mirando la suya. Yo tengo una opinión diferente, que debes saber la verdad. Los maestros asesinos y yo no somos héroes. Casi escupió la palabra. Somos asesinos. Armas empuñadas por el imperio para prevenir guerras si es posible y ponerles fin si es necesario. Izuku quedó anonadado. El hombre al que consideraba su tío sustituto le decía que se consideraba un asesino. Malcador había sido la primera persona en Terra que no lo consideraba una amenaza. Por orden del emperador. Se corrigió mentalmente. Este hombre sentado frente a él era uno de los seres humanos más peligrosos de la galaxia y acababa de decirle que convertiría a Izuku en un arma. ¿Sabía mi padre que su mejor amigo se sentía así? Necesitaba descubrirlo. Entonces así es como es. Te metes delante de las narices de papá y haces el trabajo sucio para que él no tenga que hacerlo. El Nucleus era su Olnight. ¿Lo sabe siquiera? Izuku estaba enojado ahora, el vitriolo y el rencor que no sabía que alguna vez había poseído fluían a través de él como un río de bilis. El modelo de la humanidad conoce siquiera a la persona a la que llama amigo. ¿Padre te conoce? Malcador guardó silencio. Permaneció sentado en su silla, inmóvil, durante varios minutos.
La única señal de que todavía estaba vivo era el hecho de que el pecho de su forma de alma subía y bajaba en un simulacro de respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Malcador habló. Ah, ahora veo tu confusión. La simplicidad y franqueza de la respuesta tomó a Izuku con la guardia baja. ¿Qué? Solo has conocido al emperador tal como es ahora. Dime, Izuku, ¿conoces las guerras de unificación? Izuku decidió seguir la línea del interrogatorio. Sí, el emperador, los custodios y los guerreros del trueno pusieron a toda Terra bajo el gobierno del emperador. Fue la fundación del imperio. Malcador tarareó. Correcto, pero incompleto. ¿Sabes qué hizo el emperador para garantizar que el cumplimiento fuera total? ¿Sabes lo que hizo cuando los Thunder Warriors se convirtieron en un lastre en lugar de una herramienta? Izuku no lo hizo, por lo que no respondió. Merly sacudió la cabeza. Ya me lo imaginaba. Deja que te enseñe. Con un movimiento de su mano, el estudio que la mente de Malcador había construido desapareció, y en su lugar tomó forma un enorme campo de hierba. Las llanuras parecían extenderse en todas direcciones a lo largo de incontables kilómetros. Desde algún lugar lejano, Izuku podía escuchar los tambores resonando. Malcador se aclaró la garganta antes de hablar. Ahora estamos en el monte Ararat, donde los guerreros del trueno estaban retirados. Confundido, Izuku habló. Jubilado. Un eufemismo, pero no del todo inexacto. Puedo mostrarte lo que significa con detalle visceral. Con eso, estrelló la parte inferior de su bastón contra el suelo y la realidad comenzó a deformarse. El cielo y la tierra comenzaron a estirarse como caramelo mientras la pareja se lanzaba hacia el horizonte. Se detuvieron en medio de una batalla. Enormes guerreros vestidos con armaduras chapadas en oro estaban reunidos en círculo, disparando bolters desde posiciones defensivas improvisadas hechas con sus camaradas caídos. Estos hombres, y eran hombres, Izuku podía ver la mitad inferior de su rostro debajo de sus cascos con visera, estaban luchando brutalmente y de todos modos estaban siendo asesinados. Estos son guerreros del trueno. Pensó Izuku para sí mismo. Me pregunto contra quién estarán peleando. Entonces Izuku vio a los atacantes y se dio cuenta de por qué Malcador los había traído aquí. Vio a los guerreros sobrehumanos de las legiones custodes, Thunder Spears en mano, derribando a los Thunder Warriors como si fueran hierba. Izuku se dio cuenta de que los tambores que había escuchado a lo lejos eran solo el sonido del fuego de sus armas. Se esquivaron del camino de los bolters de los guerreros del trueno o simplemente absorbieron los impactos con escudos de auramita. Cada vez que uno de ellos apretaba el gatillo, morían uno o dos guerreros del trueno. Esta no fue una batalla. Esta fue una matanza. El emperador siempre tuvo la intención de que los guerreros del trueno fueran una medida temporal. Dijo Malcador, su voz transmitiendo los gritos y los disparos. Como resultado, tomó atajos en su creación. Altamente inestables, probablemente habrían causado serios problemas al incipiente imperio tan solo unas pocas décadas después de la unificación de Terra. Se giró para mirar directamente a Izuku. Así que eliminamos el posible irritante. Esta no es más que la batalla final de un conflicto largo y sangriento. Malcador se alejó del casi catatónico Izuku. Creo que esto sirvió como un excelente ejemplo. Volvamos ahora. Con eso, pisoteó el suelo con su bastón y el campo cayó hacia el estudio una vez más. Hizo un gesto hacia la silla de Izuku, sin importarle particularmente que estuviera donde había estado una de las barricadas de los guerreros del trueno muertos en el campo. Por favor, siéntate. Izuku se sentó, sin prestar mucha atención al mundo que lo rodeaba. Había visto varias peleas de villanos en las noticias antes, pero eso estaba muy lejos de ser una batalla. La sangre, los gritos de los moribundos y heridos, el trueno de las armas, no se parecía en nada a los videojuegos que había jugado con Kaa-chan, ni a los documentales que había visto cuando no había nada más en la televisión. Era esto lo que Vulcan había querido decir cuando dijo guerra. Izuku miró a Malcador y Sigilita con decepción y vergüenza escritas en su rostro. Supongo que yo era el que no conocía al Ja, el emperador. Los ojos de Malcador se abrieron de par en par, el brillo púrpura que emanaba de entonces se hizo más brillante. Al contrario, Izuku.
La versión del emperador que ordenó la muerte de los guerreros del trueno ya no existe. Y tengo que agradecerte por eso. La luz volvió a los ojos de Izuku. Con más que un poco de confusión preguntó, ¿qué quieres decir? Cuando viniste a nosotros hace 200 años y cambió, encendiste algo dentro del alma del emperador. Algo que pensé que había descartado hacía mucho tiempo. ¿Qué? Malcador miró a Izuku a los ojos. Su compasión. Mientras Izuku se quedó sin palabras, Malcador continuó. De la misma manera que él ha tenido un efecto profundo en ti, tú también has tenido un efecto aún mayor en él. Ha recordado cómo volver a ser humano. Y supongo que en ese sentido tengo que agradecerte. Eso sacó a Izuku de su estupor. ¿Agradéceme? Malcador sonrió. Era amable y marchito más allá de la capacidad de comprensión de Izuku. Sí. Me has devuelto a mi mejor amigo, mi hermano. Y siempre te lo agradeceré. Él aplaudió. Ahora, volvamos a Terra. Yo diría que 6 meses es un tiempo de recuperación adecuado. Sí, yo también lo creo. Espera, 6 meses. Antes de que Izuku pudiera decir algo más, la habitación comenzó a girar a su alrededor como un remolino, y cerró los ojos para protegerlos de los colores arremolinados. Blancura. Blancura pura e ininterrumpida. A Izuku le dolían los ojos e inmediatamente se arrepintió de haberlos abierto. Después de que sus ojos se reajustaron al uso después de varios meses, vio que efectivamente estaba en el ala medicae del palacio. Parecía la misma habitación que cuando se lastimó al llegar. El mismo dispositivo de vigilancia, el mismo servidor médico realizando controles básicos, incluso la misma colcha si no se equivocaba. Mientras intentaba sentarse y mirar a su alrededor, la enfermera que lo atendía lo vio moverse y salió corriendo de la habitación hacia el pasillo que había más allá. Después de unos momentos, volvió corriendo con Sir Evisor a cuestas. Ella hizo una reverencia, antes de girar sobre sus talones y dejarlos a los dos solos. Señor Evisor. Izuku intentó saludar al hombre con casco de calavera, pero sus brazos estaban lentos y letárgicos. Su fuerza todavía estaba presente, pero los nervios estaban flojos. Tranquilo, soldado. Sir Evisor desestimó el intento de saludar. No es necesario que te hagas daño sin darte cuenta. Al emperador no le agradaría que salieras ileso de la cirugía y te lastimaras con tus nuevos augméticos después de despertar. Sus augméticos, ¿verdad? Sir Evisor se sentó en una silla griega. Se quedó mirando. Era bastante difícil saberlo dado que su casco no indicaba cuando parpadeaba hacia Izuku. Probablemente tengas varias preguntas sobre lo que pasó. Vulcan. Me lastimé accidentalmente y me sometí a cirugías de reparación y aumento. Sir Evisor en realidad parecía desconcertado. ¿Cómo? Malcador me habló psíquicamente cuando me estaba recuperando. Mencionó las cirugías, así como algunas otras cosas. Evisor juntó las manos. Perfecto. Entonces, puedo saltarme esta conversación con seguridad y llegar directamente al meollo del problema. Necesitas volver a entrenar. El corazón de Izuku se desplomó. Imágenes de trepando pilares y suicidas corriendo pasaron por su mente. Por favor, dime que has decidido empezar a bromear. El señor Evisor se rió. Nada de bromas. Su cuerpo ahora está fundamentalmente alterado físicamente. Lo que funcionó para usted en el pasado puede que ya no funcione. Caso en punto. Le arrojó un objeto a Izuku. Piensa rápido. El tiempo pareció ralentizarse para Izuku. La adrenalina fluía por sus venas mientras sus nuevos implantes cerebrales tomaban nota de todo lo que ocurría a su alrededor. Objeto cilíndrico. Maquillaje. Algún tipo de metal. Velocidad. 20 metros por segundo. Izuku extendió la mano y lo atrapó sin siquiera pensar. Punto 1. Tu cerebro ahora está funcionando a un nivel mucho más alto. Es necesario capacitarse para que su nuevo poder de procesamiento no lo abrume en medio de una crisis. Izuku asintió, todavía mirando el cilindro de metal que tenía en la mano. Punto 2. Apaga tu mano. Izuku estaba confundido, pero lo hizo de todos modos. Al abrir la mano vio que sus dedos habían dejado marcas en el metal donde la había agarrado.
Sus 5 dedos eran claramente visibles, donde habían formado hendiduras en el cilindro. Sir Ebersor continuó mientras Izuku miraba su mano. Sus sistemas muscular y esquelético han sido revisados, además de que se le ha infundido ceremite en los huesos. Necesitas entrenar tu control motor fino para no aplastar accidentalmente a nadie ni a nada sin darte cuenta. Al ver la expresión de consternación en el rostro de Izuku, el maestro asesino contuvo una risa sádica. No será tan exigente físicamente como tu entrenamiento con Sire Vindicaré, al menos no hasta que sea mi turno. Esto es solo para que te acostumbres a tener la fuerza de agarre de la mordedura de un lobo fenrisiano. Izuku exhaló un suspiro de alivio. Gracias, señor Ebersor. Estaba aterrorizada de tener que volver a realizar el entrenamiento de Vindicaré. Oh no, una vez que te acostumbres a tu nuevo cuerpo tendrás que hacer mi entrenamiento. Dijo, su sonrisa prácticamente audible desde debajo de su casco. El rostro de Izuku cayó. Oh querido. Chilló. Pero antes de eso, tengo un paquete para ti. Sir Ebersor chasqueó los dedos y un sirviente entró con una gran caja de ceremita. Dejó la caja en el suelo, inclinó la cabeza y se alejó rodando. Vulcan estaba increíblemente angustiado por haber lastimado a uno de sus hermanos, por lo que te creó una nueva armadura como forma de disculpa. Vamos, ábrelo. Señaló la caja grande. Izuku se levantó de la cama y, con mucho cuidado de no romper nada, abrió la tapa de la caja. Dentro había un guante negro, una mezcla entre la armadura incrustada del Ebersor y la utilidad del Vindicareo Callidus. El traje era tan grueso como el ancho de su pulgar y parecía tener 2 capas, intercalando un material plateado que no podía identificar. Una funda para un cuchillo de combate decoraba la pierna derecha, mientras que un estante con granadas y bolsas de equipo de los templos Ebersor y Vindicaré decoraban un cinturón. Pero lo que más le llamó la atención fue el casco. Estaba claramente basado en el diseño de Ebersor, inspirado en una calavera sonriente, pero se parecía poco a su primogenitor. Las vainas Sensorum, que recuerdan al casco Vindicaré, sobresalían de la parte posterior de la mandíbula. Conjuntos de auspex y antenas de barrena sobresalían de las orejas, mientras que la frente estaba cubierta por la imagen de una aquilla imperial. Pero lo que más llamó la atención de Izuku fue el ojo izquierdo. Obviamente inspirado en el Animus Speculum del templo Culexus, albergaba un sistema de puntería y un telémetro enormemente sofisticados. Ubicado sobre un sistema de rieles, se puede levantar cuando no esté en uso. A su manera, macabra, era una de las cosas más hermosas que Izuku había visto jamás. ¿Esto es realmente para mí?, preguntó, con asombro y miedo tiñendo su voz. El hombre tarareó afirmativamente. Una vez que estés listo, será tuyo. Tus armas esperarán hasta que estés completamente entrenado, pero ellas mismas estarán terminadas. Sir Ebersor se levantó de su silla. Ahora ven. El primarca Vulcan y Malcador estarán muy contentos de que estés despierto. Próspero. El planeta de los brujos. Su enorme ciudad capital, Tisca, se extendía por todo el continente principal, de un blanco brillante contra el planeta, que de otro modo sería de color marrón grisáceo. Desde la órbita, parecía como si una bola de tierra y agua hubiera sido parcialmente pulida, dejando que el metal debajo brillara. El Bucepelus permaneció en órbita baja, siendo reabastecido y reabastecido por una enorme variedad de plataformas orbitales y anclajes. La flota de los 1000 hijos también estaba atracada, con la totalidad de la legión en el planeta junto a su primarca. Su primarca, que actualmente estaba mirando a su padre. Ambos estaban flanqueados por sus guardaespaldas. Magnus el Rojo estaba flanqueado por su segundo y tercer capitanes, Fosistcar y Tormat. El emperador de la humanidad estaba flanqueado por una hermana del silencio y un custodio, padre Magnus. El emperador avanzó hasta quedar mirando a Magnus a la cara. Luego, con reflejos ultra rápidos, abofeteó a su hijo Ciclópeo en la cara con la fuerza de un accidente automovilístico. Eso fue por desobedecer intencionalmente el edicto de Nikea y por desobedecer los deseos de vuestro padre. Cuando Magnus se enderezó, el emperador rodeó con sus brazos a su 15º hijo. Magnus se mantuvo erguido, sorprendido y confundido mientras el emperador lo abrazaba como un verdadero padre. Y esto es para avisarme, y para no caer como lo ha hecho tu hermano.
Estoy muy orgulloso de ti, Magnus. El emperador pasó de abrazar a su hijo a mirarlo fijamente a los ojos. Ahora, ven conmigo. Nos dirigimos a Terra y tienes que contarme todo. Padre, antes de irnos, hay algo que no puede esperar. Ya sabes que Horus, Fulgrim y Mortarion se han vuelto contra ti. Pero hay otros. Los amos de la noche, los devoradores de mundos, los guerreros de hierro, la legión alfa y los portadores de la palabra, planean acompañarte para luchar contra Horus y sus traidores y luego volverse contra ti cuando te den la espalda. 8 de las 18 legiones han abandonado Terra y la verdad imperial. Si el emperador quedó devastado por la noticia de que casi la mitad de sus hijos lo habían traicionado, no lo demostró. Con el rostro lleno de sombría determinación, miró a Magnus con el fuego psíquico del alma ardiendo en sus ojos. Una trampa solo es útil si la presa no la ve venir. Con tu advertencia, tú y tus hermanos leales podéis darle la vuelta a estos traidores. Extendió una mano con armadura dorada. Ven, Magnus. Hay muchas cosas que necesitamos discutir y tienes un hermano pequeño que está muy interesado en conocerte. Magnus, confundido pero decidido, tomó la mano ofrecida. Incluso con todo el conocimiento sobrenatural que poseía Magnus, sabía que todavía tenía mucho que aprender. Simplemente no se dio cuenta de lo poco que sabía. Qué poco sabía sobre la disformidad, sobre su deber y sus poderes, sobre todo. Padre le enseñó muchas cosas. Cómo resistir la tentación de los dioses oscuros era la prioridad número 1. A cambio, le contó a su padre todo lo que sabía sobre la guerra que se avecinaba, qué batalla sería crucial ganar, qué les pasó a sus hermanos y su propio destino. Admitió que, dado que había previsto que los acontecimientos transcurrirían de manera diferente, no estaba seguro de cuán precisa sería su visión. Al final, el emperador decidió que su castigo sería el encendido eterno del Astronomicon en caso de que cayera en manos de Horus. Si no, entonces Magnus lo alimentaría hasta que el emperador se hubiera recuperado lo suficiente como para hacerlo él mismo. En cuanto a Próspero, resultó prácticamente ileso. Las más peligrosas de sus bibliotecas y tomos fueron trasladadas al Bucephalus para ser trasladadas al Palacio Imperial. Allí podrían permanecer bajo la atenta mirada de los custodios. Magnus sintió una vacilación momentánea cuando le transmitió la decisión a su primer capitán, a Sekariman, antes de confirmar las órdenes. Sabía cuán apegado estaba el hechicero a sus tomos, pero sabía que su hijo nacido en Terran escucharía a su padre. Años más tarde, apreciaría la ironía que amenazaba con destrozarlo. La sala de guerra del Palacio Imperial era nueva para Izuku. Los marines corrían de un lugar a otro, los tecnoadeptos operaban varias consolas y máquinas, y los custodios montaban guardia sobre cada mamparo y puerta. En el centro de la habitación, Malcador estaba hablando con Vulcan, así como con otros dos primarcas que Izuku reconoció como Ferrus Manus de los Manos de Hierro y Corvus Corax de la Guardia del Cuervo. En marcado contraste con el exterior negro como el carbón de Vulcan, la piel de Corvus era casi de un pálido enfermizo. Su cabello negro azabache y sus ojos negros lo hacían parecer demacrado y amenazador. Las manos metálicas de Ferrus brillaron a la luz, brillando con un brillo plateado que complementaba bien su armadura. Cuando Izuku se acercó, pudo distinguir el final de la conversación. Mensaje del emperador. ¿Crees que tus 3 legiones tienen lo necesario para sobrevivir a la trampa una vez que la descubramos? Ferrus se rió. ¿Sobrevivir? Sí, absolutamente. ¿Ganar? Incluso con una advertencia previa, no creo que podamos superar las probabilidades de 3 a 8. Pero sé lo que hay que hacer. Si la cosa que controla a Fulgrim cree que puede presentar mi cabeza en bandeja a su amo, entonces se avecina otra cosa. Corvus asintió. Me preocupa que mi padre nunca nos haya dicho la verdad sobre el Immaterium, pero creo que puedo entender su razonamiento. En cualquier caso, luché en Deliverance para liberarme a mí y a mis amigos de la esclavitud. No me acostaré y volveré a hacerlo. Horus me verá morir antes de verme suplicar. Quemaré a los traidores de sus agujeros y los perseguiré hasta los confines de la galaxia. Vulcan intervino. Nadie escapará. Mientras se cruzaba de brazos, Vulcan notó que Izuku estaba parado junto a la puerta. Excusándose de la conversación, saltó escaleras arriba antes de arrodillarse para estar al nivel de los ojos de Izuku. Izuku. Estás en lo correcto.
Nunca me he sentido mejor. ¿Realmente hiciste esa armadura para mí? Vulcan hizo una mueca. Sentí que tenía que compensarte. Te lastimé bastante, hermanito. Si te sientes agraviado, lo haré. No es necesario, Vulcan. Te perdono. Antes de que Vulcan tuviera la oportunidad de responder, uno de los Tech Adepts de repente gritó. Sigilita. Tenemos un contacto entrante. Malcador se enfrentó bruscamente al adepto en cuestión. ¿Qué muestran los datos de su transpondedor? Es una nave Astartes, de la Legión de la Guardia de la Muerte. Actualmente solicitando permiso para aterrizar. Dice que su capitán actualmente es un tal Nathaniel Garro. Nombre: L. Eisenstein.